¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un texto tenga sentido y no solamente sea un montón de frases sueltas? La lingüística del texto estudia precisamente esto, analizando cómo las palabras y las oraciones se organizan de forma en una unidad de significado. Según Hayla y Hassan, que son dos autores muy reconocidos, un texto no es solo un conjunto de oraciones, sino una estructura con cohesión, conectividad y coherencia. Hoy, este grupo explorará estos tres conceptos que se trabajan juntos para que cualquier discurso, ya sea hablado o escrito, tenga lógica y sea totalmente comprensible. Nosotras somos Radelín Delgado, Joelina de Jesús, Fabiola Vargas, Olani Vargas y Nisabe. El primer tema que vamos a presentar a continuación es la cohesión. Muy bien, ahora pasaremos a hablar del capítulo 4, la primera parte, el cual nos introduce a lo que es la cohesión y todos los elementos que la componen. Bien, en el capítulo se nos explica que la cohesión textual es lo que hace que un conjunto de palabras formen un texto con sentido y no solo sea una lista de palabras, valga la redundancia. Según Holiday y Hassan, un texto es un fragmento de lenguaje usado para comunicarse y tiene una estructura que lo hace comprensible. Esa estructura es llamada textura, que es lo que hace que el texto tenga coherencia y lo que permite que esas partes estén bien relacionadas entre sí. Ahora pasemos a los elementos que componen a la cohesión, que la acompañan. En primer lugar tenemos la referencia, que se nos explica que básicamente se trata de una instrucción, esa instrucción de búsqueda que el texto otorga para que el lector pueda interpretar el significado de un contribuyente del texto y a partir del significado el texto completo. Bien, para eso es que se utiliza lo que es la referencia. También está la elipsis, que en palabras llanas es cuando dejamos de decir o escribir una oración porque ya se sobreentiende el texto. Se trata de no sobreexplicar, de no sonar redundante, de ir al punto de no marear al lector. Bien, luego tenemos lo que es la conjunción, que esto permite la conexidad entre las ideas de un texto, lo que facilita que podamos darnos cuenta de la coherencia de los discursos. Y también tenemos lo que es la cohesión léxica. Otra manera de dar cohesión en el discurso es la elección de los constituyentes del vocabulario. Por ejemplo, la cohesión léxica se da a través de expresiones que se vinculan a otras que han aparecido anteriormente en cláusulas. Según Holiday, 1994, hay tres tipos fundamentales de cohesión léxica, como lo es la repetición, que es la forma más directa de cohesión léxica, también la sinonimia, que para añadir una mayor cohesión hacemos uso de sinónimos, que son más que palabras que signifiquen lo mismo. Pues estas palabras comparten una identidad referencial. Y por último, la colocación. Aquí las palabras no se refieren a lo mismo ni mantienen relaciones de sinonimia. La colocación es la tendencia a concurrir. ¿Qué es esto? Es cuando se da la presencia simultánea de dos o más elementos lingüísticos en un mismo enunciado o texto. Por ejemplo, ciertas palabras tienden a concurrir con otras debido a las relaciones semánticas o sintácticas. Es decir, que si yo te hablo en una reseña de fútbol sobre delanteros, resulta esperable, predecible, que aparezca la palabra gol. La conexidad. Este capítulo analiza las relaciones de conexidad, es decir, los vínculos semánticos entre las oraciones de un mismo texto que contribuyen a su coherencia. Primero vamos a identificar lo que es la conexidad, su concepto y sobre qué se establece esta.
La conexidad es la propiedad que garantiza la coherencia interna de un texto mediante lo que es la relación lógica y semántica entre sus partes. También se establece a través de la cohesión conjunta y la distribución de información. También la progresión temática, permitiendo que las ideas se desarrollen de manera organizada y comprensible, que también se desarrolle de una manera coherente y que el lector pueda comprender. Esto se aborda en 3 fenómenos claves, los cuales son la conjunción, que son los conectores. La primera característica que tiene es la relación de conjunción, que son los vínculos lógicos y funcionales entre las oraciones. La segunda característica es que se expresa mediante conectores, por ejemplo, entonces, en consecuencia, por eso, aunque pueden estar implícitas. Habilidad clásica, la relación conjuntivas en categorías como causales, adversativas, temporales, de adición, de clarificación, entre otros. La segunda es la distribución de la información entre lo dado y lo nuevo. Lo dado es la información que se recupera en un texto o en un contexto, y lo nuevo es la información introducida como no recuperable. Un texto bien estructurado gestiona adecuadamente lo que es la transición de un lado y lo nuevo para mantener lo que es la coherencia. La tercera es la progresión temática, que se estudia cómo avanza la información en un texto a través de la relación entre tema, lo que trata la oración, y la información nueva. Se identifican 3 tipos principales de progresión temática. El primero es lineal simple. El tema de una oración se convierte en el tema de la siguiente. El segundo es con tema continuo. Un mismo tema se mantiene a lo largo del texto. Y la tercera es con temas derivados. Un hipertema se divide en subtemas que desarrollan diferentes progresiones. Muy bien, ahora yo les estaré hablando sobre la tercera parte que compone este capítulo titulado La coherencia global. En esta sección del libro, José María Gil analiza la teoría de Van Dyck sobre la coherencia global en los textos, un concepto que es clave en el estudio de la lingüística del texto. Van Dyck sostiene que la comprensión de un texto no solo se reduce a la cohesión o a la conexidad entre las oraciones, sino que depende de un proceso cognitivo que permite integrar la información en una estructura significativa más amplia. El enfoque que tiene Van Dyck parte de la idea de que los textos no solo deben ser cohesivos, es decir, estar conectados mediante elementos lingüísticos como son los pronombres o las conjugaciones, y que no solo deben ser conexos, es decir, tener relación lógica entre sus partes, sino enfatiza que también deben de poseer una coherencia global. Esto significa que deben responder a una macroestructura semántica, una idea unificadora que le dé sentido a un conjunto del texto. Para lograr esa coherencia, los lectores recurren a sus conocimientos previos, a su contexto sociocultural y a estrategias cognitivas que le permiten interpretar el significado del texto más allá que lo que dicen las palabras. El modelo de Van Dyck sobre la interpretación de un texto se basa en una psicología cognitiva y explica cómo los lectores procesan la información textual mediante una serie de pasos. El primer paso sería la recensión input. El lector recibe el texto y comienza a identificar las estructuras superficiales, es decir, las palabras, la organización, los títulos, etcétera, etcétera. El segundo paso sería la asignación de coherencia. Aquí se establecen relaciones tanto locales, es decir, relación entre las oraciones, y también se ofrecen conexiones o relaciones globales, es decir, el sentido general del texto. El tercer paso sería la construcción de una macroestructura. Aquí lo que se hace es seleccionar la información más relevante, eliminar detalles secundarios y se crean resúmenes mentales para comprender el significado central del texto. Ahora bien, Van Dyck introduce el concepto de los modelos mentales, que se refiere a las representaciones internas que cada lector construye con el contenido de un texto. Estos modelos ayudan a comprender la información no explícita y ayudan a contemplar la información mediante cada persona.
Por ejemplo, si en un texto se menciona cena navideña, automáticamente el lector puede asociarlo a un evento como una comida especial, una reunión familiar o regalos, sin esos pequeños detalles ser mencionados de manera explícita en el texto. El estudio de la coherencia global en los textos tiene aplicaciones en varios campos, como lo son la educación, las traducciones, la inteligencia artificial y el análisis del discurso político. Comprender cómo los lectores construyen la coherencia ayuda a mejorar la enseñanza de la lectura, a diseñar textos más claros y a analizar cómo los discursos influyen en la opinión pública. El modelo de Van Dijk es una síntesis de múltiples enfoques lingüísticos y psicológicos. Es un gran aporte que radica en demostrar que la comprensión de un texto no es un proceso mecánico, sino una actividad cognitiva compleja donde el lector desempeña un papel activo en la construcción del significado. La coherencia global permite que un texto sea comprendido como una cantidad con sentido, más allá de la mera suma de sus partes. Concluimos diciendo que tanto la cohesión como la conexidad y la coherencia son los pilares de un texto para que éste sea comprensible. Mientras que la cohesión une las partes del texto a través de mecanismos lingüísticos, la conexidad establece relaciones lógicas y la coherencia permite que todo tenga sentido como un conjunto. En última instancia, creemos que comprender un texto no solamente es cuestión de leer palabras, sino de conectar ideas, reconocer estructuras y utilizar nuestras propias estrategias cognitivas. Así que la próxima vez que lean algo, pregúntense, ¿qué hace que este texto tenga sentido? Muchas gracias por su atención.